Hola jóvenes, buen día. Buenos César, días, profesor. Tamanca, Franklin, ¿qué Buenos tal? días. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ahí todo bien. ¿Qué dice la pandemia por Chimbote? Está un poco complicado, ¿no? Sí, Ya lo va pasó, aumentando cada vez más. veo que ya lo pasó la libertad. Sí, acá el índice de mortalidad es Hola mayor que Eric, allá. buen día. Sí, hoy está más fuerte. Antes la libertad estaba el más peligroso y ahora veo que Ancash ya lo rebasó. Mm, que no hacen caso. El problema, creo, es en los mercados el problema. Claro, lógico. Yo que estoy cerca al mercado de Buenos Aires, ahí se llena, la Para gente siempre. lleno, ¿no? Claro. Bien, bien difícil, por más que uno quiere mantener su distancia, no se puede. Son, imagínate, son días complicados y seguimos en la calle la gente. Mm, sí, Y va a seguir más todavía, está feo la cosa. Pero bueno, ojalá que esto algún día calme y culmine porque nos vamos, parece, hasta fin de año en esto. A pesar que a los profes nos quieren mandar les comento que a los profes nos quieren mandar a trabajar, ¿eh? Pero sin al alumnos. presencial ya. No, pero sin alumnos, sin alumnos. Ah, ya. O sea, porque es que lo que pasa es que hay profes que están poniendo de pretexto, por ejemplo, que no tienen internet, que no tienen laptop. Entonces, aquellos que están diciendo eso, los están mandando, parece que a partir de mayo van a ir a las instituciones educativas a utilizarlo, pues la tecnología que hay ahí, ¿no? O sea, todos los colegios tienen internet, entonces van a ir ahí a los colegios a preparar sus clases y hacer sus clases por internet, ¿no? Ah, ya, ya. Bueno, desde ahí van a hacer la transmisión en vivo. Sí, sí, sí. Entonces, ya el instituto ya felizmente también ya logró implementar una plataforma un poco más robusta, porque si ustedes se han dado cuenta, todo esto que tenemos aquí es prácticamente una videoconferencia, pero los materiales, las prácticas, los trabajos, las guías, ¿dónde se suben? ¿No? Claro. Entonces, yo había preparado mi plataforma que les comenté el otro día, para eso les pedí sus correos, pero de todas maneras ya el instituto ya tiene su propia plataforma. Así Mm, que a partir del lunes, de este lunes, ya deben estar ahí sus materiales, ya todo lo que es esto, las clases, por ejemplo, ¿no? Las guías, las tareas, todo claro. debe estar ahí ya en la plataforma EVIS. Esa plataforma donde ustedes han pasado la encuesta, ahí va Ujú. a estar. ¿Ya? Ah, Ahí, ya. eso va a ser a partir del día lunes, ya debe estar ahí, porque nos dijeron que el lunes ya está operativa, solo que van a ver el domingo también los docentes tenemos una encuesta y lunes debe empezar a utilizarse también ya. Pero si no, yo también tengo mi propia plataforma que les comenté, donde Claro, están ¿cómo? por ahora los archivos, ¿no? Pero bueno, ahí les puse, sí les di los accesos, ¿verdad? El usuario, la contraseña. Sí, sí Ok, entramos. Yo ok. al menos sí bajé de ahí el material. Claro, claro, ahí está todo el material, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver cómo va esto. Esperemos que pronto nos podamos reencontrar, aunque lo dudo, pero bueno, hay que tener la esperanza de repente, después de fin de ciclo, podamos salir a las calles. Claro. Bien, bien jóvenes, miren, vamos a trabajar donde nos quedamos la clase anterior. Si ustedes recuerdan, nos quedamos trabajando los periféricos básicos, ¿no? ¿Cierto? Nos quedamos trabajando, recordando un poco, porque aquí, a ver, aquí está, recordando un poco, fíjense, estábamos viendo acerca del microcontrolador, ¿no? El microcontrolador, el 16F628. Y este microcontrolador, nosotros habíamos dicho pues que tiene entradas, salidas
en sus pines, ¿no? De los cuales 5 eran entradas A para el puerto A, entradas salidas, y 8 eran para el puerto B. La razón de que por ejemplo, la 6 y la 7A, la RA7 y RA6 no se utilicen, es porque esos dos pines justo se utilizan para colocar ahí el cristal, ¿no? Colocar ahí el cristal. Y otro que no se usa es el RA5, que es el pin para el reset, para el reinicio del microcontrolador. Entonces, por ese motivo es que tampoco se utiliza como puerto, ¿no? Entonces nos quedan solamente RA0, RA1, RA2, RA3 y RA4. ¿Okay? Ahora, por otro lado, el puerto B. Ese puerto sí tiene 8 pines, desde RB0, el pin 6, RB1, el pin 7, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 y RB7. ¿Ok? Entonces, un poco repasando esto, podemos decir, por ejemplo, aquí lo voy a poner, que el puerto A tiene prácticamente 5 pines útiles, ¿no? 5 pines. 5 pines, ¿ok? Mientras que el puerto B tiene 8 pines. Fíjense. También les decía pues que estos puertos, ¿no? Aparte, bueno, estos puertos me van a servir, ojo, son puertos, ambos son puertos de entrada y salida. Ojo con ese dato. ¿Qué significa entrada, salida? Significa pues que en algún momento van a ser entradas y en otro momento van a ser salidas. ¿Ok? También habíamos referido que cuando son entradas, se configura con el valor de 1, ¿cierto? Y cuando son entradas se configura con el valor de 1 y cuando son salidas se configura con el valor de 0. ¿Ok? De esa forma nosotros podemos configurar nuestras entradas y salidas. ¿Ya? Esto se lo recuerdo porque es lo más importante para poder configurar un microcontrolador. ¿Se acuerdan cuando hacíamos diseño digital, no? ¿Qué era lo más importante en el diseño digital? El paso 1, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el paso 1? ¿Alguien se acuerda del sistema digitales? El paso para hacer diseño. Lo primerito que hacíamos para hacer diseño digital. Procedimiento. ¿Se acuerdan? Donde colocábamos una caja negra. Se llamaba planteamiento. ¿Cierto? Del problema. Planteamiento del problema. Entonces, ese planteamiento del problema es el que me permitía poder establecer quiénes eran mis entradas y quiénes eran mis salidas. ¿Cierto? Quiénes eran mis entradas y quiénes eran mis salidas. Entonces, si yo tengo mis entradas, ¿no?, definidas y mis salidas definidas, lo primero que yo tengo que hacer para implementar un proyecto, un microcontrolador, es eso, es precisamente eso. ¿No? Configurar quiénes son entradas y quiénes son salidas.
En el diseño digital, ¿qué hacíamos? El segundo paso era, de acuerdo a su funcionamiento, elaborábamos una Tabla de verdad. tabla de verdad, tabla de verdad, ¿ok? Acá también es igual, elaboramos su lógica, ¿ya? Su lógica que viene a ser el algoritmo de funcionamiento. O sea, cómo debe funcionar mi microcontrolador. Si yo lo programo, pues si yo programo mi microcontrolador para que me controle motores, pues tengo que ver cuál es la lógica, ¿no? Para que controle motores. Si lo programo para un sistema de seguridad, entonces tengo que ver, ¿no?, las entradas que va a leer para ver cómo funciona el sistema de seguridad. ¿Ok? Bien, entonces recordando eso de nuestro microcontrolador y aclarando algunos aspectos, sobre todo de cómo es que se configura o cómo es que se reconocen los pines y cómo es que se puede configurar las entradas o se puede configurar las salidas. ¿Ya? A ver, seguimos. Entonces, de acuerdo a eso, un segundito para cerrar acá. Ahí está, gracias. Ya está. Entonces, de acuerdo a eso, teníamos los periféricos básicos que habíamos visto, ¿no? Como el EC, que dependía mucho de cómo conectábamos, ¿no? Si conectábamos ánodo o conectábamos cátodo al microcontrolador. Por ejemplo, si aquí el ánodo le colocamos 5 voltios y el cátodo le colocamos, para que encienda lo conectamos a RB2, yo necesito en RB2, para que Un este LED cero. prenda, necesito un 0, ¿cierto? Sí. Necesito un 0 para que encienda. Entonces aquí en RB2 yo tengo que configurarle un 0, ya en RB2, ¿ok? En cambio, si yo tengo el cátodo de un LED ya conectado a tierra, entonces, y el ánodo a RB5, ojo, significa que acá tengo que conectarle un 1, ¿verdad? Un voltaje. ¿Para qué? Para que este 1, con este 0 de aquí, cierre circuito, este es un positivo más B. Recuerden que un 1, de acuerdo a los sistemas digitales, es un voltaje, ¿no? Entonces, basta que aparezca acá un 1 y automáticamente prende este LED. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, fíjense, para que también este circuito funcione, ¿qué necesito entonces? Según la teoría anterior, necesito que RB2, como mínimo, ¿cierto?, sea configurado como entrada o como salida. Salida, profe. Como salida, un segundito que acá se borró. Claro, ok. Entonces yo necesito pues que RB2 sea una salida. Y para que sea una salida a RB2, entonces tengo que configurarlo. ¿Se acuerdan la teoría de Cero. la salida? Con Con un 0 con cero. 1. Con un cero. Con un 0. Entonces miren lo que voy a escribir acá. ¿Ve? Al puerto B, punto B2 debe ser igual a 0. Cero. ¿Ya? Eso va a estar en función de las definiciones de configuración para que sea salida. ¿Ya? Es una forma. Y la otra forma es que simplemente todo el puerto B sea igual a 0. Si yo digo así de esta forma, miren que todo el puerto B, ojo, el puerto significa por si acaso aquí en microcontroladores se identifica como por. Entonces, si yo digo por B igual a 0, ¿qué significa? Que todo, ojo, con esto de aquí, Todos los. vamos a ponerlo acá, con esta configuración de acá, todo
el puerto B se configura como salida, ¿ya? Como salida. Todo el puerto B entonces es una salida. ¿Ok? Ya. Entonces miren, sí, entonces, ¿qué significa? Que también con eso, acá también RB5, ¿no? También se incluye, ¿verdad? Porque si ustedes analizan, vamos a poner RB5, ¿ya? A ver, el puerto B, ¿cómo está constituido? ¿Se acuerdan que cuando veíamos el fundamento, la clase anterior, decíamos que el puertos, los registros son del tamaño de 8 bits, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el puerto B tiene esta constitución de RB. A ver, vamos a ver si me permite graficar. Me permite graficar una tablita, a ver, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Miren, yo tengo así RB7, RB6, RB5, RB4, RB3, RB2, RB1, y RB0, ¿cierto? A ver, un segundo. ¿Cómo lo puedo arreglar esto que no salga así? Uno debajo de otro. Bueno, ya. Miren. A ver. Entonces, esta configuración que yo he escrito acá, RB6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, es el orden. ¿Qué orden? Acá arriba lo voy a escribir. Si ustedes se acuerdan de este orden, miren, a ver, vamos a poner acá. ¿Se acuerdan ustedes de este orden? ¿Ven? A ver, vamos a ponerlo acá. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Se acuerdan de esos valores o no? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Los valores binarios. Los valores binarios, correcto. Los valores posicionales del sistema binario, ¿verdad? Este era 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta y 2 a la séptima. Si empezamos en 2 a la 0 y terminamos en 2 a la 7, tenemos prácticamente los 8 bits. Estos 8 bits coinciden con esto de acá, ¿ven? Con el RB7, RB6, RB5, RB4, RB3, RB2, RB1 y RB0. Coinciden. ¿Por qué razón coinciden? Porque justamente esta estructura que vimos aquí en binario es la forma en que trabajan todos los sistemas digitales. Y el microcontrolador prácticamente es parte de un sistema digital. Entonces, esta misma estructura es la que nosotros ahora vamos a usar hasta el cansancio. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ¿no? A ver, miren, aquí yo deseo prender solamente este LED, que está en RB5, ¿ah? Ojo, en RB5, ¿ya? ¿Vienen? ¿Dónde está el LED? A ver, el LED está conectado, a ver, el LED está conectado en RB5, ¿de acuerdo? Ahí está, miren, ahí está conectado. A ver si cierra sus micrófonos, por favor.
porque no, como todos estamos en casa, es imposible evitar que alguien hable, converse o grite, ¿no? Es imposible, yo lo entiendo, pero en lo posible tratar de cerrar su micrófono. Gracias. Miren, entonces el RB5 está conectado al LED, ¿ya? ¿Y quién es RB5? Entonces buscamos, miren, RB0, RB1, 2, 3, 4, aquí está RB5, ¿cierto? Hace un momento yo les mencionaba un valor acá, yo les decía así, ¿no? Les decía, por B, punto B2 igual a 0, para que sea salida, ¿no? Pero yo también puedo, si yo quiero que solamente el RB5 o por B puntos igual a 0 para todo el puerto B, ¿no? Pero si yo deseo solamente que este sea salida, que solamente RB5 sea salida, me voy acá a mi tablita, ¿eh? RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5. ¿En qué valor está el RB5? ¿Qué valor tiene? 32. 32, 32. Entonces, ¿cómo puedo yo direccionar ese valor? ¿No? ¿Cómo puedo direccionar ese valor? Entonces acá, como por B punto, B5, aquí, en lo que había hecho acá, ¿cierto? Aquí. Entonces, en lugar de B2, le puedo colocar B5. Y de esa manera yo direcciono que RB5 esté configurado como salida. ¿Ok? Esta es solamente una parte, podría decirse, inicial, para que ya vayamos guardando relación, porque esto lo vamos a volver a ver cuando veamos programación, pero es solamente una parte inicial para que vean la relación que existe, ¿no? La relación que existe entre el pin o el puerto con los periféricos, ¿ya? Para configurar. Ahora, si yo quiero encender, ojo, si yo quiero encender, a ver, vamos a colocarlo aquí, para que de todas maneras lo tengan como punto de partida. Miren, si yo quiero encender, para encender, tengo que hacer lo siguiente, simplemente al puerto B, específicamente al B5, o va a un puerto B nada más, ¿ya? Al puerto B le tengo que colocar el valor de 32. Ahí está, el valor de 32. Cuando yo le coloco aquí el valor de 32, significa que este 1 va a estar en 0, este 2 va a estar en 0, este 4 va a estar en 0, o sea, el RB0, el RB1, RB2, RB3, RB4 van a estar apagados. El RB6 y el RB7 van a estar apagados. Solamente va a prender el RB5. ¿Y por qué? Porque todo el puerto B tiene esta estructura. Entonces, cuando yo le pongo 32, me va a hacer caso y solamente el valor 32 va a prender. Es decir, es decir que acá va a prender esta estructura, ¿no? A ver. Entonces, aquí va a prender 0. Acá prenderá 0. Acá solamente va a hacer caso. Mostrar un 1, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Cierto? Ese valor es el que voy a tener. Solamente va a accionar cuando. Solamente va a accionar cuando sea, en este caso, ¿no? Ahí recién, ahí no va a encender. ¿Ya? Entonces, una cosa es configurar entrada-salida y otra cosa ya es encender un puerto. ¿Ya? Entonces, ok. Ahora, ¿cómo se configura? ¿Cómo se hace? Bueno, no se preocupen, ya lo vamos a hacer con el debido tiempo en su momento. ¿Ya? Solamente lo que quiero, repito, es que vayan guardando la relación entre lo que vimos nosotros nosotros vimos esto, ¿no? En digitales, ¿cierto?
esta relación que vimos en digitales es fundamental para poder entender cómo es que lo programamos, por ejemplo, los LEDs, ¿no? Si tenemos más de 3 LEDs, 4 LEDs, 5 LEDs, un semáforo, ¿cómo quiero prender un semáforo? Ah, muy bien, aquí está, ve. Esta es la respuesta. Bien. ¿Dónde está conectado el semáforo? En RB0, RB1, RB2. Acá le doy el orden para que encienda el semáforo. Yo quiero mostrar un mensaje en un display. ¿Qué tengo que hacer? Ah, muy bien, me voy aquí, miren. A ver el valor, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 1. ¿Para qué? Para ver qué valor es el que voy a mostrar en un display. ¿Ya? Entonces, esta tablita, repito, es la que necesitamos sí o sí poderlos trabajar, ¿ya? No se olviden. Es esto, la tablita de valor posicional del sistema binario, que lo vimos el ciclo pasado. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta ahí preguntas? ¿Está todo claro? Ok. Recuerden que también pueden preguntar por el chat. Yo de rato en rato reviso el chat para estar atento a unas preguntas que puedan hacer. ¿Ya? Bien, el otro periférico que habíamos revisado se llamaban los interruptores y pulsadores, ¿no? Estos interruptores y pulsadores nosotros ya lo habíamos definido que son entradas o salidas. ¿Se acuerdan? ¿Son entradas o salidas el pulsador y el interruptor? Entradas. Son entradas, correcto, son entradas, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle el nombre de... Vamos a Junior, a darle pase a Junior. Acá vamos a poner el nombre de entradas, ¿no? Vamos a escribirlo por ahora en español, ¿no? Ok, es una entrada. 2 entradas, ¿no? Ahora, las entradas están conectadas o están puestas en RA0, el pulsador, y en RA1, el interruptor. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ajá. Entonces, lo primerito que tengo que hacer es configurar entradas y salidas. Entradas, ¿no? Es lo primero que tengo que hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Si ustedes ven acá en el RA0, ¿no? Está conectado un pulsador, ¿cierto? Entonces, el RA0, ¿cómo se debe configurar para que sea entrada? ¿Qué valor le debo colocar? En la configuración 0 o 1. 1. 1, correcto. Entonces, para que sea entrada, el RA0 tiene que ser un 1. Y el RA1 también, miren, hay un interruptor. Entonces, si hay un interruptor, el RA1 también tiene que ser, también tengo que asignarle un 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se asignan? Bueno, ya eso ya es parte del programa, no se preocupen que ya les vamos a explicar más adelante. Esta cuestión del tiempo, ¿no? O sea, no deja trabajar. Imagínense, recién estamos recordando y ya me mandan un mensaje que se nos acaba el tiempo. Por si acaso bueno, todavía faltan 10 minutos, pero a las 9 regresamos, ¿ya? Por si acaso. También he programado reunión para las 9 para poder estar, continuar, ¿no? Bien. El otro periférico, miren, que tenemos acá ahora, vamos a borrar esto. Listo, ahí está. El otro periférico es algo que ustedes ya conocen, miren, se llama display de 7 segmentos. ¿Ok? El display de 7 segmentos, miren, les decía yo la vez pasada, acá tenemos, miren, 2 displays, miren. Esto no lo vimos la vez pasada, pero sí les comentaba, ¿no? Incluso hace un momento, ¿se acuerdan de cuando vimos los LEDs? Yo les decía que cuando tenemos LEDs, por ejemplo, un segundito que esto ya. Cuando tenemos los LEDs, por ejemplo,
en arreglo, ¿no? En arreglo, podemos llegar nosotros a tener incluso, arreglos de 7 LEDs. Pero más que el número de LEDs es la configuración de cómo están estos LEDs, ¿no? Si ustedes observan ahí, yo también les había dicho que parte de esos LEDs era, por ejemplo, si se conectaban todos los cátodos o todos los ánodos. Por ejemplo, fíjense, aquí el común está conectado a tierra. De un diodo, ¿cuál de los dos terminales se conecta a tierra? ¿Se acuerdan? El cátodo. ¿El ánodo o el cátodo? Cátodo. Cátodo, ok. Pero claro, por cuestiones de diferenciación, el cátodo lo escribían con K, ¿se acuerdan? Ok. Y el terminal de los LEDs que se conecta a positivo se denomina Ánodo. ánodo. Muy bien. Ok, ahí está, miren. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un terminal que veo que está conectado a tierra, significa que ese terminal se llama cátodo común. Ese display se llama cátodo común, ¿cierto? Cátodo común. Mientras que el otro, a ver, vamos a poner, se llama ánodo común, ¿cierto? Entonces, miren, yo tengo ya identificado mis displays. Ahora, si es cátodo común, ¿con qué valores deben tener acá para aprender, por ejemplo, el número 2? Ajá, interesante. Debe prender a Con 1. 1, en A, 1. Debe prender B. ¿Prende B o no prende B? Sí, Sí, 1. prende. Entonces también. Uno también. ¿Prende C? No. No. Es cero. Prende C. Entonces C, 0. 0. 0. ¿Prende D? ¿Dónde? Sí, 1. Sí, prende Uno. 1. Así es. ¿Prende E? Sí. También uno. También prende 1. ¿Prende F? No. No, cero. No 0. prende F, No, ¿cierto? 0. ¿Y prende G? Sí, 1. Sí, uno. Sí, prende G1. Y listo, miren, ya tengo los, Es el simple. Es que tiene los 4. ya tengo, a ver, un segundito para silenciarlos. Ya, ok. Sí, me van a disculpar que lo silencie, yo a veces le cierro el micrófono desde acá para evitar pues, que se filtren los ruidos, ¿no? Okay. De repente están en situaciones comprometedoras también y no tenemos que estar escuchando. Pero eso sí, no les voy a activar la cámara, aunque he visto que leí en las noticias que un profesor activó la cámara de sus alumnos y encontró que estaban durmiendo, ¿no? Escuchando sus clases desde su cama. Pero también, ojo, también les comento que pudo activarle su cámara, así que... Pero no lo pienso hacer, no sé lo que digo. A ver, miren, entonces, todos estos ceros y unos que estoy colocando acá son los que van a permitir que este display me permita mostrar el número 2, por ejemplo, ¿no? El valor binario, ¿cómo lo asocio con el microcontrolador? Lo asocio en la forma en que lo conecto, miren. Por ejemplo, en el RB0 está el A, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a mi estructura que hace un momento había hecho, ¿qué valor le debo dar? Entonces, la estructura me decía, si ustedes recuerdan, decía así, ¿no? Voy a ponerlo acá arriba. A ver, la estructura era RB7, RB6, RB5,
RB4, RB3, RB2 y RB1. Ah, faltaba el otro, es el RB0, ¿no? Un segundito. Quiero hacerlo de uno solo, aquí está, ahora sí. Y RB0, ahí está. Entonces, esta es la estructura del puerto B, miren. ¿Ya? Entonces, esa estructura que estoy en el puerto B ahora, ¿qué valores le pongo? Entonces, primero lo tengo que relacionar con el display. Relacionándolo con el display, vamos a cambiarlo esto de color para que lo puedan diferenciar. Ya está. Entonces, aquí en el puerto B, por ejemplo, en el RB7 no hay nada. ¿Ok? O sea, aquí en el RB7 le voy a poner una X, no hay nada, no importa. En el RB6, ¿quién está? En el RB6 está la G, el segmento G, ¿cierto? En el RB5 está el segmento F. Y así vamos bajando E, segmento D, segmento C, segmento B, y por aquí vamos a agrandándolo un poquito, ahí está. Y por acá el segmento A. Claro, ese no importa, no significa que no haya nada, puede ser el punto, ojo. ¿Ya? Puede ser el punto, solamente que ahorita para nosotros no nos ayuda de mucho, pero es el punto. Miren, entonces tengo así, ¿ve? A, B, C, D, en este orden. ¿Ya? Como yo lo tengo en este orden, para que aparezca el 2, ¿qué valor le debo colocar? A ver, entonces, en binario, vamos a escribirlo acá. ¿Qué valor le debo colocar a cada uno en binario? Entonces, vamos a cambiarlo, regresarlo al color anterior. Ahí está. Entonces, miren. A ver, entonces, al RB7 lo debo dejar en 0 porque no debe prender nada. Uy, lo cambió. Un segundito para cambiarle el color. Ahí está. Entonces, al RB7 lo debo dejar en 0. En el G, ¿prende o no prende? Ah, sí prende, ¿cierto? Ahí está, 1. El F, ¿prende o no prende? No prende. El E sí prende. El D también. El C no prende. El A y B sí. Listo, A y B sí prende. Entonces, ahí está. Esos son los valores que les debo dar a los puertos para que prenda el número 2, ¿correcto? Y si esos son los valores, esto tiene un valor. ¿Cuánto vale ese valor? ¿Se acuerdan? 91. ¿Cuánto? 91. 91. 91. ¿Ok? Entonces, esa relación, fíjense, es la que necesito que nosotros la ubiquemos. ¿Ya? Nos queda menos de un minuto, jóvenes. Regresamos a las 9. Ya les envío el link. Pero les decía, esa relación es la que necesitamos conocer a fondo. ¿Ya?